como apóstol, como predicador, como evangelista, como maestro, como pastor, etcétera. Este hombre está ocupando varios oficios. El apóstol Pablo está ocupando varios oficios. Recordemos que Pablo, hermanos, era un perseguidor de la iglesia, un religioso, ¿verdad? Muy dogmático, pero muy apartado de la verdad, hasta que Cristo se le revela. ¿Sabe que de esos hay muchos? Hay muchos religiosos, hay muchos con doctorados en teología, doctorados en divinidades, doctorados en filosofía, pero la verdad que no tienen la revelación de la palabra de Dios. Amén. Cuando Cristo se le reveló a Pablo y le hizo ver las cosas como realmente eran, hermanos, él escribe cosas muy profundas. En sus 13 o 14 epístolas, él escribe, hermanos, unas cosas muy profundas. Esta revelación, esta sabiduría sobrenatural ni la tuvo Salomón. No lo tuvo Salomón. Salomón tuvo otro tipo de sabiduría. Pablo tuvo una sabiduría, hermanos, de Cristo, de la iglesia, un misterio que estaba escondido, que es, hermano, la salvación de los gentiles. Aleluya. Y estamos estudiando, hermanos, algo que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que van a incrementarse, hermanos, podemos nosotros usar estos instrumentos y saber que realmente somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Me da gusto de verles de nuevo, ¿verdad? Ya teníamos algunos días que no nos veíamos. Gracias a Dios estuve allá en Matamoros, ya hacía como unos 5 años más o menos que no iba. Y los hermanos allá invitándome. Y yo por la enfermedad de mi esposa me he detenido en salir. Fui, hermanos, y yo me gocé mucho. Fue de una bendición. Amén. Fue de una bendición. Se cumple lo que dice Proverbios 25. Y comenzamos con eso aquí porque tenemos a Pablo llegando de nuevo a Jerusalén, y los hermanos se llenan de gozo, de alegría al verlo. Aleluya, por los testimonios que Pablo da de las obras milagrosas que Cristo ha hecho, y también por la ofrenda que Pablo había traído de Macedonia a los hermanos en Jerusalén, los cuales estaban en gran necesidad. Aleluya. Pero miren lo que dice Proverbios 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Como cayó Pablo. Cayó en manos de impíos, de gente, hermanos, religiosa pero no espiritual. En manos de los judíos, enemigos de Cristo, de Jesús. Aleluya. Pero las buenas nuevas, recuerden ustedes que vinieron los magos del oriente y trajeron buenas nuevas. Amén. Hemos visto su estrella en el oriente. Amén. Y hemos venido a adorarle. Gloria a Cristo. Qué preciosidad eso, hermano. Qué hermoso caminar cientos de millas con sus camellos, con sus siervos, hermanos, trayéndole una ofrenda muy especial a un niño, quien traería esperanza, salvación a la humanidad. Amén. Oh, hermanos, esto es algo muy hermoso, muy profundo. Gloria al nombre de Cristo. Y así tenemos aquí, hermanos, en el capítulo 21, versículo 17. Dice así el escritor Lucas: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Jerusalén, Jerusalén. Dice Mateo 23, 38, 39 por ahí, que apedreas a los que te son enviados, los matas. Jesús dijo: no puede haber profeta en Jerusalén quien sea muerto. Tanto que Cristo amó a esta ciudad, a este pueblo, y lo sigue amando hasta el día de hoy.
Si usted se da cuenta lo que ha sucedido en Jerusalén, lo que está aconteciendo del 1948 para acá, aún antes de eso, desde el 1867 en adelante, 1917, cuando hubo el Congreso sionista en la ciudad de Basel, Suiza, aleluya. Y cómo, hermanos, comenzó a formarse el pueblo de Israel, cómo regresó a su tierra. Y ahora, hermanos, son millones, son como unos 8 o 9 millones de judíos que están en Jerusalén. Pero son perseguidos y odiados, hermanos, por sus medios hermanos. Aleluya. Y los quieren, hermanos, destruir y acabar con ellos. Y el Señor sigue protegiendo al pueblo de Israel, al pueblo judío. Se cumple lo que dice allí en Daniel capítulo 12. En el Daniel capítulo 12 dice: en aquel tiempo, está hablando futurísticamente, en aquel tiempo, en el tiempo postrero, se levantará Miguel el arcángel, que está puesto para protección de los hijos de Israel. Aleluya. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Miguel está peleando, hermanos, para proteger al pueblo de Israel. Capítulo 12 también de Apocalipsis habla de la gran guerra espiritual que hay en el cielo. Dice que el dragón, Satanás, la serpiente antigua, se levanta para perseguir a la descendencia de la mujer, o sea, las tribus de Israel, aleluya, los elegidos. Peleará, los perseguirá. Pero dice que Miguel también va a pelear contra el dragón. Y entonces el dragón, Satanás, será echado a la tierra. Aleluya. Cuando sea echado Satanás, el anticristo, sabrá, hermanos, que le queda poco tiempo. Amén. Y desata toda su furia, toda su ira. No solo contra el pueblo de Israel, sino contra la humanidad. Querrá destruir a todos, llevarlos al infierno lo más pronto posible. Pero si nosotros ahorita oramos, buscamos a Dios, ese tiempo se puede aplazar. Amén. Hasta que el Espíritu Santo se derrame de una forma copiosa, extraordinaria, fenomenal. Y el Señor salve a las almas, traiga avivamiento a la humanidad, traiga despertamiento espiritual. Nosotros, la iglesia, hermanos, somos las personas que tenemos ese poder, el poder de orar, el poder de interceder, el poder de mover montañas, aleluya, de hacer cosas extraordinarias. Si la iglesia se une y ora, hermanos, el Señor escucha y responde y hace milagros extraordinarios. Y no importa, hermanos, lo que venga, no importa lo que venga, aleluya. Amén. Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán, no vencerán a la iglesia. En lugares donde ahorita se suprime la libertad, se persigue al creyente, como en los países árabes, como en China, como en Rusia, bajo tierra, underground, hermanos, la iglesia está creciendo. Aleluya. No se reúnen en lugares grandes, pero en hogares, hermanos, a veces en secreto, y la iglesia está creciendo, porque esa gente, hermanos, está fastidiada de su religión, que no ha producido paz, no ha producido gozo, no ha traído esperanza, no ha traído cambio. Pero nosotros tenemos una palabra, un evangelio, un espíritu, un Cristo, hermanos, que cambia todas las cosas. Amén. Que nos da todas las cosas, que nos da, hermanos, otra dimensión, una dimensión espiritual para ver lo grandioso de Dios, aleluya, y lo que Dios puede hacer, aleluya. Estos hermanos, cuando llegaron los apóstoles allí, dice, los hermanos nos recibieron con gozo, aleluya, con alegría. Y dice, y al siguiente día Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos los ancianos, aleluya. Jacobo es el Jacobo el menor, no el que mató a Herodes, allá en el capítulo 12, 11, por ahí.
hermanos, registra cómo Herodes mató a Jacobo, aleluya, el que andaba, ¿verdad?, con Juan y Pedro y Jesús. Bueno, Herodes lo mató. La iglesia, hermanos, comenzó a orar y a orar y a orar, y salvaron a Pedro de la cárcel. Dios lo salvó y la iglesia siguió triunfante, victorioso, aleluya. Amén. Llegamos a Jerusalén. Mire usted los capítulos anteriores. Estamos viendo cómo Pablo se dirige, hermanos, paulatinamente hacia Jerusalén. Estaba ya, hermanos, en Europa, en Macedonia, aleluya. Estaba ya llevando la palabra a Iconio, a Derbe, a Listra, a todos esos lugares. Está llevando la palabra a Tesalónica, a Berea. Está llevando la palabra. Dios está salvando extraordinariamente. Mucha gente está siendo salva, muchos judíos y también, hermanos, gentiles están recibiendo la palabra, están creyendo, están aceptando. Pero Pablo tiene, hermanos, el deseo, e impulsado por el Espíritu Santo, comienza a dirigirse hacia Jerusalén, aleluya. En el capítulo 20, ya ustedes estudiaron esto, pero quiero mencionar cómo Pablo al despedirse, ¿verdad?, de los hermanos en Mileto, está hablando que es necesario, dice en el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esta? Bueno, tenemos que tener madurez espiritual, saber si el Espíritu Santo nos está impulsando, ¿ok? Porque si lo hacemos en lo natural, en la carne, es falta de madurez espiritual, nos pasa algo, sin traer gloria y alabanza a Cristo. Si nos pasa algo guiado por el Espíritu Santo, eso traerá mayor gloria y alabanza a Cristo Jesús. Aleluya. Todo nuestro servicio, nuestro trabajo es para traerle gloria al Señor. Amén, no a nosotros mismos. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que yo mengüe, pero que Él crezca. Aleluya. Amén. Yo voy a morir, pero Él va a hacerse famoso. Aleluya. No buscando la fama, no buscando la gloria de los hombres, pero el mundo conocerá, aleluya, quién es el Salvador. Amén. Y así también el apóstol Pablo, impulsado por el Espíritu Santo, aleluya, y luego va a Jerusalén. Luego el capítulo 21, ahí habla de cómo, hermanos, va de un lugar a otro, aleluya, primero a Cos y luego a Pátara, y luego pasa por Fenicia, luego a Chipre, y luego a Siria, y luego a Tiro. Oiga, varias paradas que está haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, con sus compañeros, siempre dirigiéndose inexorablemente a la ciudad de Jerusalén, a la iglesia madre. A la iglesia madre, digo iglesia madre porque allí nació el evangelio. Ok, allí se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, una de las fiestas grandes que tenía el pueblo de Israel, del pueblo judío, aleluya. Amén. Y allí por fin llega Pablo con sus compañeros sabiendo, aleluya, que hay persecución. ¿Recuerdan cuando Jesús también habló a los discípulos? No sé si es en Mateo, déjame ver si es en Mateo, creo que es en el capítulo 16, ustedes ya conocen la escritura, aleluya. A ver ahí el versículo, si es que tengo bien.
Versículo 21. Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los dirigentes religiosos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren cómo estos grupos se unen: los escribas, los sacerdotes, los ancianos, los dirigentes del Sanedrín. Aleluya. Van a perseguir a Jesús, van a darle muerte, dice. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Wow. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, tú no estás viendo el plan de Dios, tú desconoces el propósito de Dios. Jesús conocía bien todo el panorama, hermanos, lo que iba a acontecer, que él tenía que encajarse en las profecías escritas de él por los profetas. Él tenía que cumplir todo lo que fue dicho, hermanos, por los profetas de Jesús. Todo tenía que cumplirlo. Si no lo cumplía, no era el Mesías. Aleluya. No era el verdadero Cristo. Pero por eso, ¿verdad? Jesús sabe que va a Jerusalén y va a morir allí. Bueno, paralelamente vemos a Pablo después, ¿verdad? Quizá unos 27, 26 años antes, ¿verdad? O después viene Pablo y también, hermanos, experimenta lo mismo. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, la familia cristiana, nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Fíjate que la Biblia lo cataloga como un apóstol. Sin embargo, no era uno de los 12 apóstoles. No era uno de los 12 discípulos que el Señor escogió, ¿verdad? Sin embargo, no, la Biblia lo cataloga como apóstol también. Aleluya. Y era posiblemente el pastor de la iglesia de Jerusalén, este Jacobo. Y una de las cosas interesantes que yo puedo entrever, aunque la Biblia no lo expone así, pero puedo entrever entre los apóstoles. Pensaríamos que Pedro sería el apóstol o el pastor de la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia grande. Oiga, tenía alrededor quizá de 8,000 o más miembros, gente que se juntaba, y diríamos que Pedro, el gran Pedro, ¿verdad? Sería, no, viene siendo Jacobo. Se cree que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Dios, aleluya. Lo que veo yo en los apóstoles, hermanos, no solamente en eso, sino en todo lo demás, es que ellos no están peleando por puestos, por posiciones en la iglesia. Ellos se están guiando exclusivamente por la guianza del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo es lo que estamos viendo cada paso del ministerio de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos los hombres de Dios. Y es lo que nosotros debemos de procurar en la actualidad. Que si yo soy guiado por el Espíritu Santo. Amén. No mi impulso carnal, porque nuestro entendimiento falla y está muy limitado. Dejar que el Señor, hermanos, intervenga y nos guíe. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Háganlo, por favor. Gloria a Cristo. Ayúdenme, sí, mi hermano. Sí, hermano, se habla de varios Jacob, pero este Jacob, según los comentaristas y lo que yo he estudiado, era el hermano menor de Jesús. Y al principio, como era su hermano, lo más difíciles de ganar para Cristo son los de la familia. Ni aún sus hermanos creían que Jesús era el Mesías, en especial Jacob, su hermano
vamos a decir de madre, porque no era de padre, ¿verdad? Claro. Porque Jesús no era hijo de José, era hijo de Dios. Ajá. Era hijo de María. Amén. De este Jacob se está hablando, hermano. El hermano menor, carnalmente hablando, de Jesús, hermano. No creía que Jesús era el Mesías. Su hermano menor no creía hasta después que Jesús resucitó de los muertos. Entonces este Jacob, hermano menor de Jesús, creyó en verdad que era el Hijo de Dios, el Mesías que habían estado esperando por miles de años, hermano. Amén. Lo impresionante de todo esto es que la resurrección de Cristo lo cambió todo, hermano. Muchos creyeron en la resurrección de Cristo y más de 500 personas estuvieron allá en el Monte Santo, Monte de los Olivos, cuando Él ascendió al cielo, ¿verdad? Pero el punto principal aquí es que ¿por qué no Pedro, ni Juan, ni otro toma, por así decirlo, el liderazgo en la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué Jacobo, hermano? ¿Verdad? Porque se cree que Jacobo era más instruido, que había estudiado en la escuela rabínica, que tenía más capacidad intelectual como líder y que conocía mejor a Jesús como su hermano, y que ahora al creer en él pues llenaba los requisitos para ser el líder espiritual de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y él era el líder principal ahí, y él era el encargado. Quizás los judíos tenían más confianza en Jacobo que en Pedro, que no tenía mucha educación, ¿verdad? Dijeron, él no estudió en la escuela rabínica, él no tiene capacidad de liderazgo, por lo tanto, el indicado aquí es Jacobo. Aleluya. Y él era el líder de la iglesia en Jerusalén, hermano. Él fue el que se dice que escribió la epístola de Santiago, hermano. Dicen que él tenía las rodillas de camello, porque oraba tanto, hermano, que era tremendo. Tenía ya, ¿verdad?, callo en las rodillas. Qué hombre, ¿verdad? Y por cierto, dicen que lo mataron lapidado a pedradas los judíos que no eran cristianos, ¿verdad? Pero ahora ya saben que este Jacob es el mismo que escribió la epístola de Santiago. Este Jacob es el mismo hermano menor de Jesús, que no creyó en Jesús durante su ministerio, pero después de la resurrección de su hermano mayor Jesucristo, él creyó en él. ¿Y qué pasó? Lo pusieron como líder de la iglesia de Jerusalén, el líder principal. Pablo le llama en Gálatas a Pedro y a Juan y a Jacobo, le llama columnas de la iglesia. Aleluya. Él era el líder principal. Mire lo que hace la resurrección de Cristo. Si no creemos en la resurrección de Cristo, estamos en nuestro pecado, estamos perdidos, hermano. No es el nacimiento de Jesús el que salva, no es su vida sin pecado, no es su ministerio, no es su muerte la que salva. Lo único que salva es la resurrección de Cristo, hermano. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. La resurrección habla de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Que ningún hombre había resucitado y seguir viviendo. Habían resucitado y se habían vuelto a morir, ¿verdad? Pero Cristo es primicia de los que duermen en Cristo Jesús, de los que mueren en Cristo. Cristo es el primero, es los primeros frutos, aleluya. Y sí, dice bien el pastor, ¿verdad? Muy bien, ¿algún otro comentario, hermano? Pregunta, por favor. Aleluya. Bueno, dice que vinieron a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Miren, la iglesia primitiva, hermanos, no era una iglesia fatua, necia, carnal. Era una iglesia de madurez, hermanos. Era una iglesia, ¿verdad?, de inteligente. Era una iglesia, hermanos, que sabía de administración.
Y no cualquiera era un anciano. No cualquiera era líder en las primitivas iglesias. Olvídate de esas cosas. Allí no hay por simpatía, tú eres mi hermano, tú eres mi primo, tú eres mi amigo y te voy a dar un puesto como lo hacemos carnalmente a veces en las iglesias modernas. No. Tienes que tener muchas cualidades. Pablo, cuando escribe a Timoteo y a Tito, habla de las cualidades que debe de ser aquel que desea el obispado, aquel que desea ser líder, aquel que desea, ¿verdad? Los ancianos eran los que vinieron a sustituir a los apóstoles para ser dirigentes, pastores en las iglesias. Aleluya. Entonces este cuerpo administrativo, con él se reúne Pablo, aleluya, para hablar con ellos y hacerles ver lo que Dios ha hecho. Dice el versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Testimonios, hermanos, innegables, fuertes, contundentes, claros, evidencias, hermanos, irrefutables del poder de Dios obrando en el ministerio, aleluya, de los apóstoles. Antes, hermanos, hoy en día, miren la diferencia, hoy en día, muchas iglesias, si no tienes un título universitario, seminarista, no puedes predicar. Tu experiencia, tu llamado, lo que sea, no, tienes que tener un papel que diga que tú te preparas, y ese papel no es malo, oígame bien, ese título, ese grado no es malo, pero no debe de ser lo único, hermanos, que califica a la persona para predicar la palabra, para ser pastor, para ser líder. Debe de ser el llamado de Dios, debe de ser, hermanos, el carácter que Dios ha formado en aquella persona. Sus atributos, una persona tranquila, una persona de paz, una persona, hermano, no impulsiva, no iracunda, no carnal, sino una persona, hermanos, que ha dado evidencias de que vive una vida cristiana, que ha trabajado por la obra de Dios, que ha ayudado en la obra, que ha cooperado monetariamente, que ha servido, etcétera, que dé evidencias, hermanos, de que realmente ama la obra de Dios. Aleluya. Ama la hermandad, ama la familia de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Lo que Dios había hecho entre los gentiles, hermanos, fueron miles y miles de personas que fueron salvos. Cuando hay milagros, hermano, una de las cosas que nosotros debemos de orar es, Señor, que haya milagros en la iglesia, que haya sanidades, porque eso, hermano, trae a la gente. Y yo sé que alguna gente solamente se impresiona con los milagros, pero no toda la gente. Hay gente que es impactada, hay gente que se entrega viendo un testimonio tan innegable como los paralíticos levantarse, los muertos resucitar, los ciegos ver, los sordos oír, los cánceres desaparecer. Tenemos que orar por eso, mis hermanos, en estos días, ¿ok? Tenemos que orar por eso, que Dios se manifieste en una forma extraordinaria, que nada ni nadie puede negar que lo que estamos predicando es una verdad. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Lo que veo yo en este grupo de hermanos judíos aquí en Jerusalén, cuando oyeron de lo que Dios había hecho con los gentiles, recuerden ustedes en el capítulo 15 estudiamos aquí de Hechos, cómo tuvieron los hermanos un concilio, una reunión, una conferencia. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se conviertan a Cristo? Ellos no saben nada de la ley de Moisés. Ellos no conocen nada de las fiestas, de los ritos ceremoniales que tenemos que celebrar. Ellos no conocen nada. ¿Qué debemos hacer con los gentiles? Y acordaron los apóstoles. Y el último que habló entre ellos, fíjense bien, fue Jacobo. Habló Pedro, hablaron otros allí en el capítulo 15.
Pero el último que habló y que impactó y que convenció a los apóstoles fue este Jacobo. Ok, este Jacobo, y dijo, bajo la dirección del Espíritu Santo, que se abstengan de idolatría, que se abstengan de comer comida de animales ahogados, de beber sangre, porque es la vida del animal, que se abstengan de fornicación. Fornicación es amplia la palabra, ¿verdad? O sea, adulterio, homosexualismo, relaciones sexuales fuera del matrimonio, que se abstengan de la vida, ¿verdad?, de inmoralidad, y que sirvan a Cristo Jesús en la fe. Aleluya. Y no requerirles que guarden el sábado no requerirles necesariamente que se circunciden, no requerirles nada de esto. Ellos nada saben de esto. Ellos lo que saben que Cristo los salvó y les quitó la borrachera y lo maldiciento y la idolatría y lo tecato y los pandilleros, y ahora están sirviendo a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es todo, hermanos. Es fácil servir a Cristo en ese sentido, ¿verdad? Para los judíos era más difícil porque había muchos ritos, hermanos, que guardar. No, hombre, olvídate. Tenías que ser un abogado y con 10 títulos de abogado para poder interpretar la ley que había. Era una carga pesada. Los discípulos ahí lo hablaron, ahí en el capítulo 15 hablaron de la carga pesada. Por eso Jesús dijo, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque estaban guardando la ley y esa era una carga pesada. Jesús dijo, solamente ven a mí, cree en mí, acéptame y olvídate de lo demás. Aleluya. Alguien dijo, ama a Cristo y haz lo que quieras. Pues sí, porque si amas a Cristo no vas a hacerlo todo el mal. No vas a querer hacer el mal, vas a querer hacer el bien. Vas a querer obedecerle, vas a querer vivir en santidad, vas a querer, hermanos, cumplir con Él, ¿no es verdad? Digo, si realmente amas al Señor Jesús. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Glorificaron a Dios, no había envidia, no había celos de estos hermanos, a lo contrario, se llenaron de gozo, desde que los gentiles también habían sido salvos. Santo, aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay algo aquí, ¿verdad? Que los discípulos están preocupados, aleluya, porque hay unos chismes, unos falsos calumnias que se han levantado, aleluya, del apóstol Pablo. Y las calumnias que hay es de que entre los judíos, es que Pablo estaba diciéndole al pueblo judío, no tienen que guardar ya la ley de Moisés, no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar el sábado, no tienes que hacer esto, nada. Y estos hermanos creyentes judíos han sido convencidos o están confundidos, no hayan que creer de ti. Y tú eres el que anda predicándole a los gentiles. Entonces le presentan una petición. Dice el versículo 20: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Fíjate, son miles, hermano. Y todos son celosos por la ley. Se habían convertido a Cristo, pero eran celosos por la ley. Si nosotros estudiamos el libro de Gálatas, cuando Pablo escribe a los Gálatas, hermanos, es por esta misma razón. Porque dice, si tú quieres ser salvo, tú tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y entonces la confianza total ya no está en Cristo. Que estas cosas no son necesariamente malas. No es pecado, pero si estás confiando en ellas para ser justificado, tu fe en Cristo está parcializada, está dividida.
No estás descansando totalmente en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Crees parcialmente en la cruz, pero estás creyendo también que esto te ayuda para con Dios. Y esto ya no te ayuda. En aquel tiempo antiguo sí era requerido que los judíos hicieran estas cosas. Pero ahora vino, hermanos, otra dispensación. Ahora vino Cristo Jesús. Amén. Y ahora el Señor quiere que nosotros creamos en Él. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él lo pagó todo, no lo pagó poco. Él lo pagó todo. Y ya canceló la deuda. ¿Cuántos tienen deudas, hermanos? Son muy malas las deudas, ¿verdad? Especialmente cuando te cobran 25% de interés. Y si te pasas un día, oiga, hermano, yo las cancelé ya todas, hermanos. No le hice como el que dijo, yo las deudas viejas no las pago y las nuevas las dejo que se hagan viejas. No, fui y las pagué todas ya. Dije, no, este es un demonio que me está molestando. Y ya, hermano, no tengo ni quiero. Me mandan, hermano, cartas y ofertas que te prestamos 1,000 y que te prestamos esto. Nosotros habíamos mandado uno de 3,900 y pico o 3,700 para comprar un carro. No, hombre, olvídate. Con el carro viejo que tengo, ese me lleva y me trae. No tengo deudas. Bueno, había una deuda monumental que nadie podía pagar. Era la deuda del pecado. Y la deuda no era al banco, era a Dios Padre. Y no se crea de esos que dicen que Cristo le tuvo que pagar al diablo, ¿verdad? Un sacrificio para que el diablo nos soltara. No, hermano. Dios no le debe nada al diablo, ¿ok? Dios no le debe nada al diablo. Cristo no le pagó al diablo nada. Cristo pagó a Dios la deuda que teníamos nosotros con Él. Por haber cometido infracción de la ley, por haber sido incumplidos. Ni tú, ni nadie, ni la Virgen, ni la religión, ni el Papa, ni nadie, ningún rabino, ningún reverendo podía pagar la deuda. Ni Moisés, ni Pablo, ni Isaías, el profeta, nadie, sino solamente Cristo, el Hijo de Dios, aleluya, la podía pagar. Y la pagó y canceló toda la deuda. La canceló ¿cómo? Cumpliendo toda la ley. La ley tenía que ser cumplida. Y el hombre no la había cumplido. Por eso estaba esa deuda pendiente. Cuando leemos allí en Mateo 5, 17 y 18, Jesús dijo: no he venido a abrogar, o sea, a quebrantar la ley o a los profetas. He venido a cumplir, porque de cierto os digo que ni una jota ni un tilde de la ley perecerá sin que sea cumplido. Pero ¿quién la va a cumplir? Nadie la cumplió. Cristo la cumplió. Aleluya. Eso satisfizo, hermanos, a Dios. Aleluya. Lo que Él requería, lo que Él demandaba. Y eso nos exoneró a nosotros, nos dio emancipación de la esclavitud del pecado, nos dio liberación absoluta y total. Y ahora tenemos relación, acceso a Cristo. Por eso dicen Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Wow, qué tremendo, hermanos. Trata de ir cuando vayas a corte a pagar un ticket, trata de acercarte al juez. Si no te llama, no te puedes acercar. En Hechos, un abogado tiene que pedirle permiso. Dice: may I approach your honor? ¿Puedo acercarme a usted? Y el juez le dice sí o no. Pues si ese es un hombre, hermanos, igual que tú y yo, mentiroso y marihuano también. Me dijo un hermano que allá en Oklahoma, dijo: hermano, cuando fui delante del juez, dijo, me tiró el libro, me dio toda la sentencia. Si yo le vendía, no, yo iba a su casa y le vendía marihuana a ese juez. ¡Santo! ¿En serio? No estaba fabricando una historieta. Dijo: yo le vendía a ese juez que me sentenció, yo le vendía la marihuana.
Lo que te quiero decir que el hombre es hombre, pero Cristo el Santo se acerca al Padre, y por eso tú y yo podemos orar directamente al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos ir a Él, tenemos acceso a Él. Si no tienes dinero, hermano, si estás en la calle, si eres un homeless, no importa, te puedes acercar a Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué oportunidad tan magnífica, tan estupenda, hermanos! Cristo da a la humanidad. ¡Aleluya! Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero estos judíos que han creído no conocen todavía todo. Dice versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos, es una mentira, una calumnia, que están entre los gentiles a apostatar o apartarse de Moisés, o sea, de la ley, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres religiosas. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Habían hecho un voto, ya saben, ahí en Números capítulo 6 habla de los votos que hacemos con Dios, ¿verdad? Ellos, los antiguos, hacían voto. Hoy podemos hacer voto también, ¿verdad? Un voto al Señor. Señor, yo necesito esta petición, si es tu voluntad, y tú me contestas, yo te prometo hacer esto y lo otro. Ese voto no es para ser salvo. Ese voto lo haces porque ya eres salvo. Ok, le haces una promesa al Señor. Pero no una promesa, ¿verdad?, de raparse el pelo y de fumarse unas cajetillas de cigarrillos, como dijo uno. Mi hermano le pidió un cigarrillo, dijo, no, dijo, esto le ofrecí a la Virgen, y yo fumarme toda esta cajetilla de cigarro. Esa clase de votos no, hermano. Pero si le ofreces al Señor una ofrenda monetaria, si le ofreces un ayuno al Señor, si le ofreces, ¿verdad?, evangelizar algo, Señor, si tú me contestas, yo te prometo esto, el Señor lo puede hacer, hermano. Amén. Bueno, estos hermanos querían, ¿verdad?, hacer un voto, pero era algo externo, no interno, algo externo, para comprobarle a los judíos que estaban mal informados de Pablo, de que Pablo no estaba enseñando a los judíos a quebrantar la ley. Y vemos que, hermanos, la iglesia primitiva, ¿por qué creen ustedes que estaban en Jerusalén en el día del Pentecostés? Estaban observando la ley de Moisés. Era una de las 7 fiestas que había en Israel, y estaban observando esa fiesta cuando descendió el Espíritu Santo. Ellos observaban la ley, hermanos. Iban al templo a orar. Dice la Biblia, Pedro y Juan iban al templo a orar, como era la costumbre. A cierta hora era la costumbre, ¿verdad? Había 3 oraciones, eran la costumbre de los judíos, y estaban cumpliendo. ¿Ok? No estaban quebrantando la ley. Y Pablo no estaba hablando contra la circuncisión en ese sentido. Si alguien se circuncida, pero que no sea que creyendo que por eso me justifico. Tú quieres guardar el sábado, hazlo. Si esa es tu convicción personal, hazlo. Pero no creas que eso te justifica para con Cristo. Aleluya. Ok, la justificación viene creyendo en Cristo como tu Salvador. Y si tú quieres hacer algo para el Señor como respeto, hermanos, por honor al Señor, lo puedes hacer. Dios no te castiga por eso. No estás pecando, pero que sea dentro, ¿verdad?, de lo bíblico. No una cosa tan absurda. Porque hermanos, hay cosas dentro del cuerpo evangélico que a veces son cosas muy raras, muy extrañas, muy absurdas. Sí, mi hermanito. Así como usted dijo ahorita que dice que hicieron votos, es como hoy en día que dicen, a ver, y haz tu voto, que si das 1000, Dios te va a dar 10,000, y si todo eso funciona, hermano. Bueno, ese voto ya lleva, hermano, un espíritu de codicia, de avaricia.
Si yo te digo, si tú das 1000, Dios te da 10,000. ¿Cómo sé yo que Dios te va a dar eso? Ahora yo te lo estoy pidiendo para mí, no para la obra de Dios, porque esos hombres que practican eso quieren que tú les des a ellos. No te dicen si tú lo das por allá. No. Tienen que hacer allí con ellos. No. Pues eso ya refleja que tú eres el que estás buscando eso. ¿Entiendes? Ahora, si yo tengo con que, yo le puedo decir al Señor, Señor, yo hago una promesa y yo te voy a dar este dinero dentro de tanto tiempo. Eso no es malo. Pero sin interés de nada, hermano, miren lo de nuestra necesidad, el Señor la suple. Dice la Biblia que antes que pidamos, Él sabe lo que necesitamos. Amén. Y si tú tienes necesidad y tú quieres hacer un voto con el Señor, Señor, yo te voy a dar 50 o 100 o $200. Y si tú me das con qué, yo lo voy a dar para tu obra. Hermano, Dios te bendice por eso. Yo lo he hecho, hermano. Y el Señor ha contestado, ¿me estás entendiendo? Amén. Pero no porque el hombre me está exigiendo, convenciendo psicológicamente, manipulando mi mente para que yo sea seducido a dar aquello. Porque aquello, en vez de despertar fe, va a despertar en mí avaricia también. Amén. No solamente lo tiene, ese espíritu se va a transmitir a mí. Y tengo que tener cuidado. Sí, hermano. Aleluya. Hermano pastor, ¿quiere añadir algo a eso? Sí, bueno, no a esto, sino que es algo que tiene que ver con cuando Pablo entró, dice, con nosotros a ver a Jacobo, se hallaban reunidos todos los ancianos. Mire, hermano, yo lo que quiero compartir un pequeño testimonio acerca del Sanedrín, que estaba compuesto por 70 ancianos y había un extra, que era el presidente, que era el líder principal de ese Sanedrín compuesto por 70 ancianos, hermano. Componían la corte suprema de los judíos para tomar decisiones políticas y religiosas. ¿Ok? El punto importante a lo que quiero llegar con todo esto es que después de la resurrección de Cristo, muchos escribas, fariseos y saduceos y ancianos de la corte suprema, como Nicodemo, como José de Arimatea, se convirtieron a Cristo, hermano. Ahora, usted se pregunta y yo me preguntaba, estos ancianos que habla aquí con Jacob, de seguro que eran convertidos y no eran los ancianos del Sanedrín, de la Corte Suprema de los judíos. Amén. Quiero que entiendan que son diferentes estos ancianos, porque estos ancianos ya creyeron en Cristo. Ahora son ancianos de la iglesia que está en Jerusalén y el líder supremo de ellos, religiosamente hablando, es Jacobo, el hermano de Jesús. Cuando Pablo como misionero iba a predicar el evangelio, se convertía en un grupo. ¿Y qué hacía él? Fundaba una iglesia. ¿Y qué ponía? Escuche, el plural. Ponía anciano. No dice anciano, ponía anciano. Porque la costumbre judía era que el requisito para formar una iglesia y poner a un líder, se necesitaban 10 ancianos para gobernar esa iglesia. Lo más seguro que si ellos tomaron como modelo a estos ancianos de que habla aquí Lucas en Hechos, probablemente pudieron haber sido 10 ancianos cristianos que formaban el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, iglesia cristiana, y que el líder supremo de ellos religiosamente era Jacobo. Porque allá los 70 más 1, 71, era la corte suprema de los judíos para decidir y juzgar cualquier caso religioso, como en el caso de Jesús. Ellos fueron los que juzgaron el caso de Jesús y lo entregaron a Pilato para que lo crucificara. Entonces yo quiero compartir con ustedes la distinción que hay cuando se habla que los ancianos se reunieron para juzgar la causa de Jesús y así crucificarlo, ¿verdad? Que estos ancianos probablemente eran 10 o más, pero no son los mismos religiosos que entregaron a Jesús a la muerte. Amén. Estos son ancianos, claro,
venían de ahí, podrían haber sido escribas y fariseos, saduceos, doctores de la ley, como José de Arimatea, como Nicodemo, que se habían convertido a Cristo después de la resurrección y que ellos habían formado una coalición, ¿verdad? Un Sanedrín cristiano, probablemente eran 10, más Jacobo eran 11, o puede ser que hayan sido más, pero eran cristianos. Ellos estaban muy afectados con la transición de salir de la sombra que es la ley para entrar a la luz que es la gracia, bajo la gracia de Jesucristo. Ellos se reunieron, ya habían tenido problemas en Hechos capítulo 15. Usted está hablando, ¿verdad? Que se reunieron para discutir este asunto, pero vemos que todavía están afectados porque le están dando malos consejos a Pablo. Se dejaron llevar por los chismes, críticas de lo que Pablo dice que estaba haciendo y no era verdad, y le dieron un mal consejo. En lugar de afirmarse y decir, bueno, aquí el que salva es Cristo y no el sábado o no la ley de Moisés. ¿Es Cristo más la fiesta? No. ¿Cristo más el sábado? No. ¿Cristo más la circuncisión? No. Aquí, dice Pablo, es únicamente Cristo. Y ya Dios lo ha confirmado y ha dado la evidencia de que Él ha hecho señales, prodigios, milagros, ha cambiado y transformado a la gente gentil sin que se circuncide, sin que guarde la ley, sin que observe el sábado. Recibieron el Espíritu, Dios hizo milagros. ¿Por qué? Porque creyeron nada más en Cristo, no guardaron la ley, ni la fiesta, ni el sábado, dice en Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Esa es la convicción del rabino Saulo de Tarso. Esa es la convicción de este fariseo convertido a Cristo, hermano. Pero estos líderes religiosos de la iglesia primitiva todavía están afectados, hermano, con el judaísmo. Y tienen razón. Muchos que salen de una religión y vienen a Cristo todavía se les quedan esas malas costumbres, y para despegárselas está yuca, dice el salvadoreño, o dice el mexicano, está duro, está difícil, ¿sí o no? Sí, muchos se han convertido a Cristo, pero todavía siguen sus tradiciones religiosas. De esa manera podemos entender a estos ancianos convertidos a Cristo, ¿verdad? Que ellos todavía están arraigados en el judaísmo y no quieren dejar la religión del judaísmo, no quieren dejar la sombra cuando ya vino la realidad que es Cristo, ¿verdad? Entonces yo quiero saber si está claro lo que les estoy diciendo. Amén. Que estos ancianos no son la Junta Suprema de los judíos de 70 más 1, ¿ok? Sino que son ancianos ya cristianos convertidos a Cristo, pero están afectados por el judaísmo. Tiene que pasar un tiempo para que ellos vayan dejando la religión del judaísmo, la ley de Moisés, y sean como Pablo, ¿verdad? Que estén bajo la gracia. Y como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, él despliega todas sus credenciales y dice, mire, estas son mis credenciales. ¿Quién era yo? El más aventajado, el superior, el campeón en el judaísmo. Pero cuando tuve un encuentro con Cristo rumbo a Damasco, y me hizo una nueva criatura, me cambió, me transformó. Y ahora él dice, en Cristo estoy completo. Todo lo tengo por basura, mis títulos y credenciales y costumbres y cuantas cosas del judaísmo, tradiciones. Ahora lo que me interesa, lo que me importa es Cristo, porque si tengo a Cristo, es el creador del universo, es mi redentor. Él es el creador, no es una criatura. Dios no mandó a un serafín, a un querubín, a un arcángel ni un ángel para morir por alguien. Él mandó a su hijo, que es igual a él, hermano. Entonces, está claro que estos ancianos son diferentes a los que acusaron y mataron a Jesús. Salieron de allá. Exactamente. Salieron, estos ancianos salieron de allá. No sonríase, hombre. Yo dije exactamente y nadie. Eso está claro. Así que para cuando lean el libro de los Hechos, acuérdense que el requisito era que tenían que ser 10 ancianos para gobernar la iglesia. Ya después fue cambiando. Ahora pues está el pastor, ¿verdad? Tienen los diáconos, tiene el consejo. Bueno, no es uno solo, porque si se deja uno solo se va a volver ¿qué? Un dictador, un déspota, un diótrefes. ¿Se va a volver qué?
pues es el líder que lo domina y lo controla todo a su manera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un tirano, hermano. Un tirano, claro. No, uno que lo tiran, sí, debería de tirarlo. Hermano, entonces está interesante todo esto. Que al principio se ponían 10 personas, 10 ancianos para gobernar una iglesia, ¿ok? Pero con el tiempo eso fue cambiando, ¿ok? Amén. Y ahora pues hay un pastor, está el consejo, están los diáconos y están los sugieres y está, bueno, le llamamos aquí el grupo de los dirigentes, ¿verdad? Los encargados, los que ayudan. ¿Cómo se le llama? El consejo, el cuerpo oficial, pues, hermano. ¿Por qué me mira así, hermano? Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Tantas lecciones que nos da la palabra, ¿verdad? Aleluya. Tantas cosas tan buenas, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios, aleluya. Faltan 2 horas, hermano, van a ser 3. Aleluya. Hermano, va a decir el Espíritu, no me dejan 3 horas. Déjame leer aquí un pasaje en Romanos, a ver qué nos dice Romanos 11. Gloria a Dios, aleluya. Dice en Romanos capítulo 11, donde Pablo habla que él deseara morir si era necesario por salvar a sus hermanos los judíos. Muchos judíos se convirtieron en ese tiempo, pero muchos también rechazaron. Muchos no querían aceptar que un hombre como Jesús, que venía de una familia pobre, que había nacido en un pueblito pequeño, cuyo nacimiento no ostentó nada, ¿verdad? No vino en un caballo blanco, como un Mesías, como un rey, como lo esperaban los judíos. Pablo está hablando de que aquí en Romanos 11, de que él quisiera, si fuera necesario, dar su vida por salvar a sus hermanos los judíos. Y habla, ¿verdad?, quiénes son los descendientes de Abraham, no los que son biológica o físicamente descendientes de Abraham. Ahora es la fe, ¿verdad? Porque Abraham es el padre de la fe. Abraham fue evangelizado por Dios mismo, ¿ok? Y esa fe se ha transmitido a nosotros en el día de hoy. La fe de Abraham. Amén. Por esa fe fue Abraham justificado, ¿ok? Abraham fue justificado no por obras, sino por la fe, ¿ok? Y nos enseña aquí, nosotros por la fe somos también justificados, hechos justos delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Fíjese usted, nos pone en una situación, en una posición, cuando el Señor nos salva, nos justifica, nos santifica, ha hecho propiciación por el pecado, ha apaciguado la ira de Dios, nos ha redimido, nos ha comprado. Estábamos en esclavitud, ahora nos ha hecho libres, estamos libres, emancipados de la ley y del pecado. Aleluya. Y luego habla, en el versículo 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, provocarlos a celos en una forma positiva, no para que ellos se enojen, no para que ellos nos odien, sino para despertar en ellos un celo espiritual de que si Dios ha tenido misericordia de los gentiles,
de los que no conocían la ley, de los que los judíos consideraban a los gentiles como gente impúdica, sucia, moralmente hablando, como gente ignorante que no conocía la ley, que no tenía ninguna iluminación o revelación de la verdad. Eso es como los judíos nos veían, y muchos aún todavía nos ven eso. ¿Sabe usted? Un judío no fácilmente escucha a un gentil cuando el gentil le quiere hablar, porque ellos están sumergidos, hermanos, en tradiciones judaicas muy extensas, muy profundas. Entonces Pablo habla de que quisiera provocarlos para que ellos despierten y salgan, ¿verdad?, de ese marco, hermanos, de legalismo religioso. Salir de allí es una esclavitud, y venir a conocer a la persona que cumplió la ley por ti, que cumplió toda la ley por ti, por mí, por los judíos y por no judíos. Cristo cumplió la ley, y si solamente descansas en Él, crees en Él y aceptas, le recibes como tu Salvador, de verdad, de corazón, haces un compromiso con Él para servirle y amarle, tú eres salvo. Si lo confiesas, si lo aceptas, si lo recibes. Y es de lo que Pablo habla aquí, ¿verdad? El celo que quisiera que se despertase, aleluya, en ellos. El profeta también habla que Dios los provocaría a celos a los judíos. Hay un hermano que es judío, el hermano Sid Roth, no sé si lo han escuchado. Él tiene un programa que se llama Es Sobrenatural, es Supernatural, y habla de testimonios, trae, ¿verdad?, quienes dan testimonio, ministros y no ministros, hermanos comunes, ¿verdad?, que no necesariamente tienen el ministerio de la palabra, de cosas sobrenaturales que Dios les ha enseñado, que Dios les ha revelado. Hermanos, y él habla de eso, dice, tu testimonio, a un gentil le dice, tu testimonio me provoca mis celos. ¿Por qué Dios te ha dado tanto a ti y a mí no me ha dado lo que tú tienes? Yo quiero eso que tú tienes. Un celo santo. Si un hermano, hermanos, Dios lo ha dotado de un conocimiento sobrenatural, y yo quiero eso. Si Dios le ha dado un don de sanidad, de milagro, y yo quiero eso. Eso me provoca un celo, pero un celo positivo, sano. No por eso voy a odiar a mi hermano o a envidiarlo, no. No a él, sino al don. Quiero envidiar el don, quiero codiciar el don. Quiero codiciar ese ministerio, ¿me está entendiendo? Amén. Para que Dios también a mí, Señor, dame algo de eso, dámelo a mí, yo quiero eso. Y es lo que está hablando Pablo acá en el capítulo 11 de Romanos, ¿verdad? Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, los judíos fueron excluidos a causa de su incredulidad. Fueron excluidos, hermanos, del beneficio de ser salvos tan fácilmente aceptando a Cristo. No te cuesta dinero, no tienes que ir a la luna, no tienes que ir a Asia, al otro lado del mar, no. No tienes que ser rico, intelectual, nada de eso. Solamente aceptar a Cristo. Si la exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo gentil, ¿qué será su admisión cuando los judíos sean recogidos y sean traídos de nuevo a la luz, al evangelio? Ahí en Apocalipsis nos habla de 144,000 judíos que serán sellados. ¿Usted sabe el avivamiento que esas gentes van a traer, hermanos? La revelación de la palabra y de la persona de Jesús que esos 144,000 judíos van a traer al mundo. No hemos conocido todavía avivamiento como los que ellos van a traer por la gracia y por el poder de Dios. ¿Ok? Amén. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Las raíces, los judíos.
de allí viene la salvación de los judíos. Damos gloria a Dios, amén. De Abraham, aleluya. Ellos son las primicias. ¿Quiénes salvó el Señor en el día del Pentecostés? Fueron las primicias, fueron judíos. Muchos ahí vivían, muchos estaban esparcidos y llegaron a Jerusalén a celebrar la fiesta, y el Espíritu Santo los alcanza, los salva, los transforma, los bautiza con evidencias de hablar en lenguas y con otros dones de sanidades y milagros. Aleluya. Ok, y hermanos, dicen en inglés, the best is yet to come. Lo mejor está aún por venir. Hay cosas malas en el mundo, mucho pecado, hay guerras, hay mucho trastorno, mucha confusión, muchas tinieblas espirituales. Pero déjame decirte que la luz del Evangelio todavía va a alumbrar, y va a alumbrar más fuerte y más poderosamente. Aleluya. Amén. Va a obrar más poderosamente. Vamos a ver muchas almas viniendo a Cristo Jesús. ¿Y a quién Dios va a usar? A ti, hermano. A la iglesia. El que cree en estas cosas, el que vive para Cristo, el que busca a Cristo, Dios lo va a usar en estos últimos días. Yo ya estoy viejo y tengo esperanza que Dios todavía me va a usar. Porque me lo ha dicho. Me lo ha dicho. La vida que el Señor nos da, las oportunidades que Dios nos da, hermano, no son en vano, no son desperdiciables, ¿ok? Esto va a ser utilizado para que el reino de Cristo sea engrandecido y tú conozcas el poder de Dios en tu vida. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Dios les guarde. Las otras 3 horas se las va a dar su pastor. Gloria a Jesús.